¿Han Sí, estudiado? Sí, ¿Sí? profe. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Bueno, hay 55, así que vamos a comenzar la clase. Les recuerdo, nosotros estábamos hablando de las evidencias de la evolución. Hoy día vemos la última evidencia de la evolución, ¿ya? Voy a dejar una tarea que, bueno, hasta el final, y donde, ¿por qué lo menciono ahora? Porque después siempre anda a última hora. Porque se utiliza el texto. Ya la idea es que vayamos aprovechando lo más que podamos el texto, entonces en la medida que haya lecturas, actividades para complementar lo que hemos visto en la clase, ¿no es cierto? Vamos a ir utilizándolo. ¿Ya? Listo, voy a compartir bien este Power para que comencemos. Ahí está. Bueno, se llama, ¿no es cierto?, la clase Evidencias Moleculares, Secuencias de ADN. ¿Ya? Bueno, el objetivo de la clase dice explicar que a través de las evidencias moleculares de la evolución se puede establecer el parentesco existente entre las especies. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí vamos a ver entonces, vamos a recordar de la biología molecular y cuáles serían estas evidencias moleculares. Entonces, lo primero es que recordemos de lo que trata esta disciplina que se llama biología molecular. Acuérdense que mencionamos varias, y estas disciplinas son las que colaboran con la evolución, ¿no es cierto? Y ellas son las que les entregan las evidencias, ya a través de sus métodos, a través de las herramientas que tienen las distintas disciplinas. ¿Ya? Entonces, la biología molecular tiene el objetivo, como dice ahí, de estudiar los procesos que ocurren en las células, que ocurren en los seres vivos, pero desde el punto de vista molecular. ¿Ya? Entonces, ahora veamos cómo esto se va a aplicar. Ahora, la pregunta que aquí se hace dice, ¿en qué nos parecemos los seres vivos? Bueno, la verdad es que nos parecemos en hartos aspectos, a pesar de que podamos ser o vernos tan distintos de repente, no sé, pues como con una mosca, con un piojo, con un elefante, ¿no es cierto? Bueno, la biología molecular, como dice, nos ha permitido conocer aquellas moléculas que componen a los seres vivos. Ya nosotros estamos constituidos de una manera, ¿no es cierto?, bien especial, y estamos constituidos por ciertas moléculas, ¿ya? Y esas moléculas, ¿no es cierto?, son las mismas para todos los seres vivos, ¿ya? Y eso, de alguna manera, nos dice que estamos como emparentados, porque tenemos como la misma estructura, ¿no es cierto? Perdón, los mismos componentes, la misma composición, ¿ya? Ahora, y aquí yo planteo unas preguntas. ¿Qué moléculas son estas? ¿Qué elementos constituyen esas moléculas? ¿Qué función cumplen esas moléculas? ¿Ya? Algunas de estas moléculas, como ya lo hemos mencionado, son el ADN, otro que es pariente del ADN, que se llama ARN, las proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Ahora, a estas moléculas que yo estoy mencionando acá, que son propias y casi exclusivas de los seres vivos, se les denomina moléculas orgánicas. ¿Ya? Ahora, pero aquellas que nos entregan mucha más información, ¿no es cierto?, sobre los seres vivos, son específicamente el ADN y las proteínas. Bueno, también el ARN, pero por sobre todo el ADN y las proteínas, que yo incluso eso lo coloqué con otro color, ¿no es cierto?, esta frase, para, ¿no es cierto?, resaltarla y que veamos que es importante. Entonces, bueno, aquí tenemos, yo coloqué imágenes del ADN, que en general todos lo conocemos, y la verdad es que este ADN no ofrece mayores variaciones entre un individuo y otro. Las proteínas sí, hay más variedad de proteínas, distintos tamaños, ¿no es cierto?, distintos tipos de proteínas, que hay muchas proteínas distintas. En cambio, ADN hay uno solo, ¿ya? Pero lo quise colocar estos modelos
ya para que ustedes entiendan, estos son moléculas. Y nosotros hemos mencionado en otra oportunidad que las moléculas, como ustedes han aprendido en química, eh, están formadas por átomos, ¿ya? Bueno, y estas moléculas orgánicas en general están formadas por muchos átomos. ¿Alguien parece que quiere preguntar algo? No, No, profe. ¿no? Que por ahí me Profesora, sale, lo que pasa es que mi Zoom está en inglés, yo no. entonces, Profesora, dígame. es que si ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿qué significa ARN? El ARN significa ácido ribonucleico, ¿ya? Y tiene que ver, el nombre se lo da un componente. El ácido desoxirribonucleico tiene ese nombre porque tiene un componente que se llama desoxirribosa, ¿ya? En cambio, el ARN tiene un componente que se llama ribosa. Entonces, esos componentes son los que le dan el nombre a estos dos ácidos nucleicos. Ahora, todo esto lo creó el hombre, pues. El hombre cuando descubre el ADN, inicialmente, cuando recién descubren el ADN, en 1800 y tanto, ¿no es cierto? En el siglo XIX, cuando había muchos menos recursos, ¿no es cierto?, para estudiar las moléculas, para estudiar las propias células, ¿ya? Habla por el hecho de que lo encuentran en el núcleo de las células, ¿ya? Le llaman nucleína. Y posteriormente, cuando empiezan a estudiar la molécula y empiezan a ver de qué está compuesta y todo, ahí ya aparece el nombre de ADN, ácido desoxirribonucleico. Y posteriormente, ¿no es cierto?, se conoce también el ARN y se conoce de qué está compuesto. ¿Ya? Bueno, estas dos moléculas son bien distintas. Nosotros tenemos miles, ¿no es cierto?, de proteínas y que distintas y que cumplen funciones sumamente importantes en el organismo. Ahora, estas, tanto el ADN como la proteína, el hombre le ha servido como para obtener información y ver los parentescos que hay entre los seres vivos. Bueno, entonces aquí ahora vamos la pregunta, ¿qué sabemos del ADN? A ver, ¿qué cosas saben del ADN? Aparte de que es el ácido desoxirribonucleico, ¿qué saben de él? Escucho, y ojalá me hablen porque me cuesta leer el chat. Es la molécula que contiene la información genética de nosotros. Exactamente. ¿Qué más, perdón? Que la No, eso. interrumpí. Ya, es la molécula que contiene Está- la información genética. Súper. ¿Qué más? ¿Qué más saben del ADN? De su composición, de su Está estructura. formado por nucleóticos. Nucleótidos, con D. Nucleótidos. Correcto. ¿Qué más? Súper bien. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más? ¿Y del monito? En cuanto a la estructura, ¿qué me pueden decir? O bueno, si quieren, volvemos a la anterior. ¿Qué me pueden decir del ADN? ¿O ustedes creen que está inventado esto? Bueno, el ADN, ¿no es cierto?, es una molécula formada por dos cadenas de átomos. Veamos entonces. Es una molécula alargada formada por dos cadenas de átomos, como dice ahí. Y de hecho aquí yo quise poner esta imagen para mostrar las dos cadenas. Ahora, cada esferita nos representa un átomo por si acaso. ¿Ya? Cada esferita ya vamos a ver lo que representa. Ahora, los elementos químicos que componen el ADN son esos. El ADN está compuesto primero por una gran cantidad de átomos porque es una molécula que dentro de la química en relación al tamaño se habla de macromoléculas. Las macromoléculas son moléculas muy grandes de muchos átomos. ¿Ya? Ahora,
A ver, la profesora, perdón, la señora Jessica estaba haciendo una pregunta y alguien se colocó un nombre que no corresponde. Porque acuérdense que se pasa asistencia. Entonces la persona que esté con un nombre que no corresponde va a quedar ausente. Y se les ha dicho hartas veces. Así que por favor, corrijan el nombre ya. Bueno, entonces, esta molécula está formada por muchos átomos y dentro de los átomos que componen a la molécula de ADN estaría el átomo de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno y de fósforo. Pero hay una gran cantidad de cada uno de ellos. No es que haya uno de cada uno, no. En este caso no es así. Son muchos los átomos, ¿no es cierto?, que componen a la molécula de ADN. ¿Ya? Ahora, pero esos átomos se van organizando y van formando moléculas más pequeñas. Esas moléculas más pequeñas son lo que la compañera mencionaba, que son los nucleótidos. Entonces, esta imagen muestra, ¿no es cierto?, a estas esferitas que representan, ojo, son representaciones, porque estructuralmente hablando, los nucleótidos no son moléculas con forma de esfera, ¿ya? Pero una forma de representarlos, ¿no es cierto?, de una manera sencilla y a través como de una esfera. Yo podría usar un cubito, cualquier otra figura, ¿ya? Pero aquí se está utilizando. Ahora, ¿qué me representa cada una de estas esferas? Nucleótidos. Entonces, ¿cuántas cadenas de nucleótidos hay? 2. ¿Ya? Y lo otro, ¿cómo se presentan estas cadenas una en relación a la otra? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo se encuentran? A ver, estamos mirando en el esquema. Si queremos, ya voy a retroceder y voy a mirar la otra. Ahí también están las dos cadenas. ¿En qué color están las dos cadenas de nucleótidos en esta imagen? ¿En qué color están? Niños, Verde y fucsia. Verde, verde son las uniones químicas que hay entre una cadena y otra. Pero en fucsia estarían, ¿no es cierto?, las dos cadenas de nucleótidos. Entonces, recordemos que entonces, cada esferita me representa nucleótidos. Ya. Ahora, ¿cómo se encuentran estas dos cadenas? ¿Cómo se encuentran una en relación a la otra? Se ¿Unidas? disponen para, perdón, ¿Unidas? ya, están unidas y están ubicadas en forma paralela. Pero además de eso, están como enrolladas como una escalera de caracol. Por eso que yo quise colocar esta imagen que está animada para mostrar, ¿no es cierto?, cómo se disponen estas dos cadenas, porque no es algo así nomás lineal. El ADN no está formada por dos cadenas así nomás lineales, sino que estas se disponen como una escalera de caracol, que se dice en forma helicoidal. Esa es la forma correcta de decirlo, no decir como escalera de caracol. En forma helicoidal se dice que se disponen. Primero están ubicadas en forma paralela, pero luego se enrollan como a través de un eje, pensemos en un eje imaginario que hay acá, y ellas se enrollan helicoidalmente. ¿Ya? ¿Listo? Preguntas. Preguntas sobre esta molécula de ADN. Profe, Dígame. ¿esta va a ser en la prueba de hoy día? A ver, respóndase usted mismo. ¿Qué cree usted? ¿La prueba ya está hecha o no? No, si la voy a hacer en 5 minutos, pero chiquillos, ¿cómo me hacen esa pregunta? La prueba está hecha. Aparte que para que ustedes sepan, yo en puro pasar la prueba a webclass, porque se pasa parte por parte, no es como llegar y copiar y pegar, no. Se copia parte por parte la pregunta, me demoro 1 hora y tanto.
Pregúntenle al profesor Patricio también. ¿Cuánto se demora en pasar una prueba de web class? Entonces, no es que yo improvise y la esté haciendo hoy día, pues. Profe, ve el chat, por favor. Ya. No, no entra lo de hoy día. Ni lo de la clase pasada tampoco, ni la de la antepasada tampoco. Medio tarde para preguntar lo que entra, pues chiquillos. Niños, les recuerdo que están en enseñanza media. No están en primero básico, están en primero medio. No se olviden de eso. Entonces tienen que hacerse responsables de las cosas. Tienen que hacerse calendarios, horarios, ¿ya? A uno se le olvidan las cosas. Y para que no se le olviden, uno tiene que buscar métodos para que no se le olviden las cosas. Carteles, etcétera. Ya, niños, ahí está. Veamos entonces. Bueno, entonces la molécula de ADN se compone de 2 cadenas de nucleótidos unidas entre sí y que se enrollan helicoidalmente. Eso quiere decir que se enrollan, perdón, como una escalera de caracol o en forma como espiral, ¿ya? Y eso mismo nosotros lo podríamos tomar, por ejemplo, estos alambritos que hay, que son muy blanditos, un par de alambritos de unos 10 centímetros, ponerlos en forma paralela y enrollarlos alrededor de un lápiz. Y luego sacarlo. Me quedaría la forma así como en espiral. ¿Ya? Así tendríamos un modelo así como para entender un poquito cómo es la molécula de ADN. ¿Ya? Bueno, hablemos un poquito sobre los nucleótidos. ¿Ya? Porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué estamos hablando de los nucleótidos del ADN? Bueno, porque ellos son fundamentales en la formación del ADN y en el fondo estos nucleótidos son los que posteriormente se estudian y se comparan para ver, ¿no es cierto?, el ADN de un individuo y otro y ver en qué se parecen. ¿Ya? Bueno, existen 4 nucleótidos diferentes en el ADN. De partida, cada molécula de ADN está formada, ¿no es cierto?, por cientos y miles de nucleótidos. ¿Ya? Cada cadena. Entonces, cada molécula tiene muchos nucleótidos, ¿ya? Ahora, cada nucleótido finalmente, ¿qué es? Es una molécula más pequeña. Son moléculas, como dice ahí, más simples y pequeñas que están formadas de varios grupos de átomos. Ahora, vamos a hablar de una parte de esos nucleótidos. Una de esas partes se llama base nitrogenada. Esa es la parte que puede cambiar en un nucleótido y otro, ¿ya? Ahora, al estudiar, ¿no es cierto?, el ADN, primero se sabe que en cada nucleótido hay solo una base nitrogenada, ¿ya? Y que cuando hay un nucleótido en el ADN distinto a otro, lo que los diferencia es esa base nitrogenada. Y por otro lado, al estudiar el ADN, lo otro que se descubrió, ¿no es cierto?, es que estas son las bases nitrogenadas. La adenina, la timina, la guanina y la citosina. Entonces, si yo tengo 1000 nucleótidos que están formando una cadena, la otra cadena también va a ser otros 1000 nucleótidos, ¿ya? Y va a haber, ¿no es cierto?, se van a ir repitiendo estas adeninas, timinas, guanina y citosina en un cierto orden, ¿no es cierto?, que está determinado por la naturaleza, digámoslo de esa manera. ¿Ya? No es que el hombre lo invente eso en el ADN de cada individuo, no. Eso es, en los individuos está determinado por la naturaleza, como les decía. ¿Ya? Preguntas de lo que yo acabo de decir. Preguntas. Si ustedes no me hacen las preguntas de lo que no han entendido, yo me quedo pero feliz y contenta de que entendieron todo. Entonces, y puede que no hayan entendido algo. A ver, ¿está claro esto o no? ¿Dónde Profe, están sí, las bases? hasta el momento entiendo yo. ¿Sí? ¿Dónde están las bases nitrogenadas? ¿Dónde En las el encuentro? nucleótido. En los nucleótidos. Ahora, ¿por qué estamos mencionando solo la base nitrogenada y no nombramos otra parte más del nucleótido? Porque esto es lo único que puede cambiar en un nucleótido. Todas las otras partes, si yo tengo 10 nucleótidos, lo único que puede hacer distinto un nucleótido de otro es la base nitrogenada. Los otros componentes son iguales en cada nucleótido. ¿Ya?
Este otro año, ahí nosotros vamos a estudiar con mayor detenimiento a los nucleótidos y vamos a entender cómo se unen y todo lo demás, más o menos. Ahora vamos a ver los aspectos generales para entender cómo es que el ADN entre los seres vivos se compara y se puede llegar, ¿no es cierto?, puede llegar a indicar que estamos emparentados con una mosca, con un ratón, con un elefante, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, entonces existen 4 bases nitrogenadas, ¿ya? Y en cada nucleótido solo va una. Y en una secuencia, ¿no es cierto?, en una cadena hay cientos y miles de nucleótidos y cada uno tiene una base nitrogenada. Ya. Sigamos entonces. Y aquí vamos a representar a los nucleótidos. Y a mí se me ocurrió representar a los nucleótidos, es una representación, es un dibujo simple. No estamos yendo a la estructura molecular del nucleótido, no, eso este otro año, si Dios quiere, si la pandemia nos lo permite también. Bueno, y aquí yo voy a utilizar como figura que quise ocupar, ¿no es cierto? Círculo. Entonces, estos círculos me van a representar a los nucleótidos. Y dijimos que existían 4 distintos, ya, pero en una cadena, acuérdense que hay miles de nucleótidos. ¿Y qué los diferencia? La base nitrogenada. Por lo tanto, si son 4 bases nitrogenadas, son 4 los nucleótidos distintos que existen en el ADN. Y se van repitiendo. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos un segmento. ¿Qué es un segmento? En términos generales, segmento, ¿qué es lo que es un segmento? Niños, Una parte. una parte, un pedazo de algo. En este caso, vamos a suponer, para nuestro ejemplo, vamos a suponer que tenemos un segmento de una cadena de la molécula de ADN. Tenemos un pedacito de una de las cadenas de la molécula de ADN. Entonces, yo ahora cambié, le quise cambiar la figura, ya no puse círculo, sino que estoy usando, ¿cómo se llama esa figura en matemática? Hexágono. Octágono. Un hexágono, un hexágono. Entonces, voy a representar a mis nucleótidos a través de hexágono. ¿Ya? Entonces, ahí estoy creando, yo inventé para el ejemplo, entonces, este es un pedacito de una cadena de la molécula de ADN. Ya. Obsérvenlo. ¿Alguna duda? A ver, ¿qué cosa no se entiende de aquí? ¿O qué quieren comentar? Observen, por eso puse los ojitos. Observen. Y analice. Ya. Preguntas. ¿Se entiende lo que yo quise representar aquí? Me falta uno. Sí, profe. Ya. Entonces ahora vienen las preguntas. Dice, ¿cuántos nucleótidos presenta este segmento de una cadena de la molécula de ADN? 9. 9, exactamente. Segundo, ¿qué representa la rayita entre los nucleótidos? ¿Cuál rayita? Esa rayita. ¿Qué representará? La conexión entre cada uno. La conexión. Ya. ¿Y cómo se llama eso en química en general? Cuando se unen 2 moléculas o se unen 2 átomos, en este caso cada nucleótido es una molécula. ¿Cómo se llama aquello que une una molécula con otra? Enlace químico. Un enlace químico. O sea, los nucleótidos están unidos a través de ciertos enlaces químicos. No vamos a dar el nombre ahora, pero tienen un nombre, porque no se une cualquier parte. Es como que el brazo, nuestro brazo, ¿a qué parte está unida de nuestro cuerpo? ¿Cómo se llama la parte del cuerpo a la que está unida? Tórax. ¿Ah? Tórax. El hombro. Ahí está unido. Ya, no importa. Listo. Acá pasa lo mismo. Acá cada nucleótido se une un nucleótido con otro en partes específicas y con enlaces químicos específicos. Ya, eso no lo olvidemos. Entonces, no es que yo dibuje
Aquí yo los dibujé esto para mostrar que existen 4 nucleótidos distintos finalmente por las bases nitrogenadas, debido a las bases nitrogenadas. Y aquí yo quise colocar una secuencia para mostrar, ¿no es cierto?, que estos nucleótidos, como son 4, se repiten. ¿Ya? Preguntas, dudas. No, No, profe. ninguno. ¿No? Listo. Veamos entonces. Ya. Bueno, hablemos aspectos generales del ADN antes de ir a lo más específico. Bueno, el ADN presenta ciertas propiedades, o sea, él hace ciertas cosas que son sumamente importantes, ¿no es cierto?, para las células y los seres vivos. Y estas propiedades son 2. Una que es la replicación y otra que se llama la expresión. ¿Ya? Replicación. ¿Qué es lo que es replicar? En el lenguaje común y corriente, ¿qué es lo que es replicar? Copiar. Copiar, ¿no es cierto? La réplica es como copia de, ¿ya? Bueno, el ADN tiene la capacidad de replicarse, o sea, se autocopia, ¿ya? Entonces, ¿y eso por qué necesitará el ADN autocopiarse? Porque como las células se van dividiendo, se necesita que las células hijas tengan también el mismo ADN y hagan lo mismo. Entonces, para que eso ocurra, como ahí está toda la información genética, el ADN se replica. Y eso permite que las células se puedan dividir y se formen células iguales. ¿Ya? Entonces, es una gran y extraordinaria capacidad esto de que el ADN se replique. No hay otra molécula que tenga esa capacidad de replicarse, y lo otro, que él mismo controla, regula y dirige toda su replicación. Es un proceso químico sumamente complejo, ¿ya? Y se estudia en el colegio y se puede entender. Y otra capacidad es la expresión. Ya, esta palabra es como compleja desde todo punto de vista, desde toda la asignatura. Cuando yo hablo de expresión, ¿qué es lo que implica la expresión? ¿Qué implica expresión? Cuando dicen, ay, no expresa lo que siente de una persona. ¿Se entiende si yo Demostrar. digo eso? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, en el caso del ADN, ¿por qué se dice que se expresa? Porque él contiene información, guarda la información de cómo son las células de los seres vivos. Entonces, esa información aparece. A eso se llama la expresión del ADN. A eso se refiere. Con que esa información que él tiene guardada, contenida, codificada, se da a conocer. Y aparecen las características que tenemos los distintos seres vivos. Las distintas células, por lo tanto, los distintos seres vivos. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Ahora, cuando el ADN se expresa, aparece la información y lo que se genera como producto son estas moléculas que mencionábamos delante, que son las proteínas. Entonces, si yo tengo ADN, esta información se va a expresar, esta información se va a dar a conocer y lo que se van a formar son proteínas. ¿Ya? ¿Cómo lo hace el ADN? Bueno, son procesos complejos en realidad. La cosa es que, bueno, ahí como decíamos, en el ADN esta información está organizada en algo que nosotros llamamos genes. ¿Ya? Aquí, a ver, alguien parece que está preguntando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que son estos famosos genes? Los genes son sencillamente segmentos de ADN. Es decir, como puse ahí en palabras muy sencillas, pedacitos de ADN que están formados por nucleótidos que tienen una secuencia, ¿ya? O un orden. Cuando yo hablo de una secuencia hay un orden. Entonces, los genes son pedacitos de ADN. Son unas secuencias de nucleótidos. Tienen un orden. Y esos genes
tienen información y esa información aparece. Y lo que aparece como resultado son las proteínas. Ya. Entonces, aquí yo hice esta representación. Cada gen tiene la información para una proteína distinta. Entonces, gen, si yo hablo de gen, estoy hablando de un pedacito de ADN. Y si estoy hablando de ADN, estoy hablando de secuencias de nucleótidos. Entonces, esta secuencia de nucleótidos me da la posibilidad de que se forme una proteína específica. Y eso es lo que se llama la expresión. Entonces ahora yo hice acá esto para mostrar que si cada rectángulo, ya todo esto aquí va a ser una cadena de ADN. Aquí, ¿qué es lo que hay? ¿De qué está formada esta cadena de ADN? ¿Qué aprendimos antes? ¿De qué está formada la cadena de ADN? Nucleótidos. Nucleótidos. Entonces, aquí hay una cierta cantidad de nucleótidos. Ahora, no es que cualquier pedacito de ADN sea, ¿no es cierto?, un gen. Entonces, tiene ciertas características. Eso es complejo, ¿ya? Pero debemos tener la idea de qué es lo que es un gen y por qué son importantes. Entonces, este pedacito de ADN, que es el gen, tiene información para que se forme una proteína. Entonces, cuando este ADN se expresa, cuando se expresa el gen 1, aparece la proteína 1. Cuando se expresa el gen 2, aparece la proteína 2. Estoy haciendo representaciones y simplificando para que se entienda la idea. ¿Ya? Entonces, los seres vivos, si ustedes lo piensan, tienen ADN y por lo tanto, a partir de ese ADN, tienen genes y ellos tienen o forman proteínas. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Ha estudiado el ADN de los seres vivos, de distintos seres vivos, y lo ha ido comparando. Y se ha encontrado con que hay muchos genes, ya, muchas secuencias de nucleótidos finalmente, que son las mismas en un ser vivo y en otro. Entonces produce, por ejemplo, las mismas proteínas. ¿Ya? Y eso nos indica, nos dice que nosotros estaríamos emparentados, por ejemplo, entre sí con otros seres vivos. El hecho de que compartamos el mismo ADN, porque, ¿cómo se sabe? Porque a través de esta disciplina que se llama biología molecular, el hombre ha logrado comparar el ADN de distintos seres vivos. ¿Ya? Pero las compara, ¿cuándo? Las compara, ¿no es cierto?, después de hartos años, ¿no es cierto?, cuando aparece la biología molecular, cuando se crean, ¿no es cierto?, toda una tecnología en relación a la biología molecular, cuando se crean métodos, instrumentos, ¿no es cierto?, que permiten poder estudiar estas moléculas. Ya, por lo tanto, la biología molecular es una ciencia bastante nueva en relación, por ejemplo, a la paleontología. ¿Ya? Entonces, estamos analizando moléculas acá. Entonces, aquí está lo que nosotros hablamos. Entonces, de acuerdo a lo planteado por la teoría de la evolución de Darwin, existiría un ancestro común. Nosotros estaríamos emparentados, nuestro ADN se podría parecer al de distintos otros seres vivos, porque existe un ancestro común, ¿ya? Del cual descendemos. Y estaríamos emparentados por lo que compartiríamos genes. Entonces, mientras más emparentados estamos, ya, más genes tenemos en común. A eso se refiere con compartir genes. Entonces, yo puedo estar más emparentado con un ratón que con una mosca, pero estoy emparentado con los dos porque tenemos genes similares. O en algunos casos los mismos. ¿Ya? Bueno, y como dice ahí, y ahí está explicado lo que yo acabo de mencionar, para averiguar el parentesco que tenemos con otros seres vivos, se analizan y comparan secuencias de las moléculas de ADN. ¿Ya? El conjunto de todos los genes de un ser vivo es lo que se le llama el genoma. Entonces, vamos a decir que el hombre ha logrado comparar los genomas de distintos seres vivos y ven cómo están emparentados. Por ejemplo, con las plantas nosotros no compartimos mucho. Compartimos solo un 20% de los genes. O sea, tenemos en común como un 20% de los genes. Entonces, por eso es que yo puse un plátano ahí, porque, ¿no es cierto?, es un representante de
¿no es cierto?, de los vegetales. Y nos parecemos bien poco, ¿no es cierto?, con un vegetal, ¿ya? Pero sí, los animales estamos más emparentados. Después, otro ejemplo, en el caso de los seres humanos, ¿ustedes se han fijado de repente que uno mira para el lado, mira así, y ve personas con caras como tan parecidas, po? A los que les gustan las series coreanas, Netflix, uno los mira y los ve a todos iguales, pero son distintos. Ahora, en los seres humanos, nosotros somos de la misma especie, por lo tanto estamos muy, muy emparentados, pues compartimos la mayor parte de los genes. Tenemos una diferencia entre un 99,5% y un 99,5, perdón, 99,9% de todos los genes en común entre individuos, que son entre personas distintas, entre, ¿no es cierto?, el compañero, la profesora de biología, entre el compañero y el profesor de matemática, etcétera, ¿ya? Y esas diferencias, como dice ahí, son las que hacen única a cada uno de los individuos. Bueno, ahora, esto pues que tanto se pensaba que nosotros descendíamos del mono, no descendemos del mono, somos parientes, descendemos de un ancestro común. El ancestro común estaría acá. Y de ahí aparecen, ¿no es cierto?, estos otros primates, estos otros monitos. Entonces, nosotros, por ejemplo, con los gorilas estamos emparentados en un 98%, ¿ya? Y con el chimpancé en un 99%. Estamos más emparentados. Y aquí también hay como, habla de los genes, del genoma de algunos individuos, y más o menos el porcentaje de genes que tenemos en común, ¿ya? Bueno, y aquí yo coloqué unas preguntas de verdadero y falso. Vamos a alcanzar a responder una, dos. Dice, ¿el ADN es la molécula portadora de la información genética? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Verdadero, ¿no es cierto? Es verdadero. La molécula de ADN tiene la información genética. Luego dice, la replicación es una capacidad que tiene el ADN que se produce cuando la célula se dividirá. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué es lo que era la replicación? Verdadero. Es verdadero, porque la replicación es que se formen copias del ADN. Y la pregunta es, ¿para qué en una célula las células se tienen que formar copias del ADN? Porque esta célula se va a dividir y las células hijas deben tener el mismo ADN para que tengan las mismas características, para que cumplan la misma función. Entonces es verdadero. Y la otra dice, en la naturaleza existe un gran número de nucleótidos distintos que componen al ADN. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Existe un gran número de nucleótidos distintos que componen al ADN. ¿Verdadero o falso? Sería falso. Falso, ¿por qué? ¿Cuál es la justificación? Hay 4 nomás, ¿cierto? Son 4 los distintos, y eso es lo que a los científicos le entraba la duda de que el ADN fuera el material genético, porque es como las letras del alfabeto. Tengo como tantas palabras y tan pocas letras, ¿ya? Y son falsos porque son solamente 4 los nucleótidos distintos, no muchos, son 4. Y la última dice, los nucleótidos están constituidos por diversos elementos químicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Diversos. Ya, lo podríamos dejar verdadero, pero yo pensaba en falso, porque diversos. Porque muy diversos no son. No, pues son ¿cuántos? 4. ¿Cuántos eran distintos? Eran 5. Eran 5. Y esos 5 eran, ¿no es cierto?, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, lo que estudiamos hoy. Recordamos que estudia la biología molecular, características del ADN, que son los genes, que es el genoma, relación gen-proteína y comparación de genoma, ¿no es cierto? O sea, mencionamos. Y les voy a dejar una pequeña tareilla. Bueno, una es que ustedes van a averiguar qué importancia tienen las mutaciones. Entonces,
Las mutaciones son errores que se producen en el ADN. ¿Ya? Entonces, hay que averiguar qué importancia tendrían para la evolución estas mutaciones. Eso es lo primero. Segundo, averiguar a qué es lo que se llama la variabilidad genética y cómo se obtiene. Y la última, que pueden empezar en realidad por la última, leer y analizar y resumir la página 32 de su texto. ¿Ya? Ahí hay información que nos sirve para complementar lo que vimos y aparece una secuencia de ADN ahí a la que hace mención. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, ninguna. ¿Ninguna? Ya. Una. Qué bueno. Ya, niños. Nos vemos hoy día, nos vemos para dar la prueba. ¿Ya? Espero que la den todo y que les vaya súper, súper bien. Ya, niños, que estén súper bien. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, profe, Gracias, cuídate. Patito. Chao. Chao, chao, Gracias. Chao. Chao.